Hola, saludo a la comunidad latine, a la TAM y a los jóvenes, los chicos y chicas que estén estudiando desde sus casas. Am, Les voy a mostrar que no es necesario que sepan inglés para poder hacer estos ejercicios y les voy a dejar en la descripción del video el enlace a esta página y a esta herramienta que vamos a estar usando para traducir. Entonces, lo único que tenemos que hacer es agarrar, copiar y pegar el enunciado y pegarlo acá en esta parte donde dice escribe o pega algo. Pegamos y automáticamente nos va a traducir al español. Ustedes pueden elegir que de acuerdo al idioma que quieran, ¿verdad? Y como esto está ya en español, ya está traducido, podemos venir acá. Y lo que sí les voy a pedir es que tengan por lo menos una base matemática. Igual si no saben inglés, pueden traducir de esta forma. Eh, pero sí les recomiendo en la casa seguir practicando matemáticas. Um, bueno, entonces vamos a hacer este ejercicio que dice que tenemos los factores primos de 13.195 son 5, 7, 13 y 29. Entonces lo primero que nos da el ejercicio, lo que primero que por lógica deberíamos hacer es declarar una variable n que guarde el número que nos da, 13, 5. Entonces ese es el número que nos da y nos dice que los números primos de ese número son 5, 7, 13 y 29. ¿Qué es un número primo? Un número primo es un número que es divisible por sí mismo y por la unidad, nada más. Es decir, 5 es divisible por 5 y por uno, nada más. 7 es divisible por 7 y por uno, nada más. Porque después tenemos los números compuestos, por ejemplo, que son 6, que es divisible por 2, por 3, por 6, por uno. Entonces, esos no son primos, esos son números compuestos. Nosotros estamos hablando ahora de los números primos, que son 5, 7, 13, 29, en el caso de este número. Por supuesto, si el número es más alto, vamos a tener más números primos, porque sabemos que los números son infinitos. Pero en fin, acá tenemos 5, 7, 13 y 29. Entonces, todos esos son los números primos de este número de acá. Y queremos saber cuál es el mayor de ellos. En este caso, a simple vista notamos que 29 es el mayor, pero entonces queremos tener, por ejemplo, hacer un algoritmo que de esa lista de números 5, 7, 13 y 29 agarre el mayor de ellos. Eso sería una forma de resolver. Entonces deberíamos tener una lista que sea 5, 7, 13 y 29, ¿cierto? Pero nosotros queremos que nuestro programa automáticamente nos genere esos números. Entonces vamos a hacer esta lista de factores o lista de números primos o como quieran llamarle. Vamos a empezar con una lista de factores vacía y vamos a crear una función que nos vaya cargando si el número es primo o no en esa lista. Entonces primero vamos a definir lo que es una función. Yo sé que todavía no dimos lo que son funciones, pero una función no es nada más que una forma de agrupar código o agrupar procesos para poder llamar en cualquier parte del programa. Tiene dos partes. Una es la parte de definición, que es cuando definimos la función y decimos los pasos que va a procesar, y luego la parte de llamar la función. Les voy a explicar. Por ejemplo, vamos a llamar la función imprimir factores primos. Esta es la definición de la función.
Nuestra función va a realizar un proceso que imprima los números primos de un número dado. Le vamos a pasar acá un argumento, número, un número dado. Por ahora, acá nosotros podemos tener paso 1, paso 2, etc. Entonces, vamos a hacer print paso 1. Y luego, esto, si dejamos así sin ejecutar, porque no estamos llamando la función, esto no se va a ejecutar. Entonces para que esta función se ejecute, tenemos que llamar a la función. Este es el paso 2 de la función, que es llamar a la función. Imprimir. Y acá, en vez de número, en vez del argumento, le tenemos que pasar un número acá, que sería 13, 19, 5, ¿verdad? Ese es el número. Como ya tenemos guardado en la variable, le va a pasar n directamente. Y si yo llamo ahora a la función debería de hacer lo que dice acá, dentro de la función, paso 1. Por ejemplo, si yo pongo acá print, otro paso 2, print, paso 3, la función va a hacer todo el proceso que yo ponga dentro de ahí. Entonces va a pasar a ser el paso 1, el paso 2, el paso 3, y va a salir. Entonces, nosotros queremos hacer dentro de esa función nuestra lógica del programa. Y primero lo que queremos es una lógica un poco complejita, porque tenemos que hacer que este número nos devuelva los factores primos, que son 5, 7, 13 y 29. Para eso vamos a empezar declarando la variable auxiliar factor, que va a ser el factor, el primer número primo empieza en 2, porque 2 es el primer número primo, porque tiene que ser divisible por sí mismo y por la unidad. Es decir, es divisible por 2 y es divisible por 1. La unidad no es un número primo porque es la unidad, entonces no cuenta como número primo. Entonces, while factor. Entonces, si factor es, mientras que factor sea menor o igual a número, número es cualquier cosa que le pasemos acá dentro del paréntesis. Entonces, mientras factor sea menor o igual a número, vamos a entrar dentro de un bucle. Luego, si número dividido factor si nuestro número resto y el resto del factor es 0, es decir, si nuestra división número por dividido factor es una división entera, entonces quiere decir que acá print número es primo. Es primo. Y luego queremos seguir dividiendo. Entonces, número va a ser número dividido factor. Si nosotros no le ponemos esta línea de seguir dividiendo, vamos a ver, si comentamos esto, a ver, dejamos así, ven que el bucle va a ser siempre un bucle infinito. ¿Y qué pasa? Voy a ejecutar y van a ver lo que pasa cuando el bucle es infinito. Ejecuta y nunca termina. Nunca termina. Entonces vamos a parar ahí porque puede causarnos problemas en la computadora. Entonces
queremos que esta condición en algún momento se rompa, es decir, que el bucle en algún momento salga del ciclo. Para eso le podemos decir que número va a ser número dividido factor, y así en algún momento porque así en algún momento el factor va a ser mayor al número. También podemos hacer que else, en la condición else, el factor sea factor más 1. De esa forma también estamos diciendo que si entra en en el otro caso, igual el factor va a ir aumentando de 1 en 1 hasta que sea mayor que el número. Y como pueden ver, tenemos es primo. En realidad acá debería ser factor, ahí yo me confundí. Entonces sería factor. Tenemos 5 es primo, 7 es primo, 13 es primo y 29 es primo. Entonces ya tenemos los números primos del número 13.195. Lo que queremos hacer es cargarlos dentro de nuestra lista. Entonces lo que vamos a hacer es acá usar la lista que tenemos, la variable lista, que es esta, lista de factores. Vamos a usar el método append que habíamos dado en otras clases anteriores, que sabemos que nos va a cualquier cosa que le pasemos ahí va a cargar en la lista, va a agregar, por así decirlo, factor. Entonces nosotros queremos agregar factor. Y por último, fuera del bucle ya, pero dentro de la función, queremos retornar la lista de factores. Entonces, a ver acá. Y como no estamos usando print en ningún lado dentro de la función, tengo que usar, por ejemplo, si ahora hago esto, no me imprime nada. ¿Por qué? Porque print no está en ningún lado dentro de la función. Entonces vamos a usar print acá cuando estamos llamando a la función. Print. Ahí. Ahí sí nos debería mostrar la lista. Entonces imprimimos y retornamos la lista de factores. Y como pueden ver tenemos 5, 7, 13 y 29. Entonces ya tenemos una lista con la que podemos trabajar, y ahí ya es, básicamente esta es la función más complicada, porque ahora ya tenemos la lista y lo único que tenemos que hacer es una lógica para que nos devuelva el mayor número de la lista, que sería 29 en este caso. Entonces, eso podemos hacer con otra función. Vamos a declarar otra función, def, y esa otra función, ustedes pueden darle el nombre que quieran a sus funciones, pero lo más aconsejable es que el nombre de la función siempre tenga que ver con la funcionalidad de la misma, es decir, que se llame de acuerdo a lo que hace. Por ejemplo, esta va a buscar el máximo en la lista, el máximo valor de una lista. Entonces le vamos a llamar máximo en la lista. Y ese va a ser el nombre de nuestra función. Acá le vamos a pasar una lista. Y vamos a usar max, va a ser igual a lista en la posición 0. En la posición 0 tenemos el elemento 5. Entonces si ahora mismo retornamos max y llamamos a la función máximo en la lista, y le tenemos que pasar acá una lista, pero le vamos a pasar
esta lista que tenemos acá. Pero ¿qué pasa? No le podemos pasar esta variable que está vacía, porque para que esta variable llene la lista, primero tenemos que ejecutar esta función. Entonces lo que vamos a hacer es pasarle esta función acá como lista. Le pasamos esa función, ejecutamos con el número n, y esa sería la lista que va a recibir. Entonces, lo que voy a hacer es cargar eso en una variable que se va a llamar f de factor, ¿verdad? Y luego como no estamos usando print dentro de esta función ni en ningún lado, voy a hacer print para que se pueda imprimir en la consola. En este caso nos debería de devolver 5, que es el primer elemento, el elemento 0 de la lista. Entonces si hacemos print f, nos devuelve 5. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos ver que nos devuelva el mayor de la lista. Entonces vamos a recorrer la lista. Entonces, recorriendo X en lista. Si X es mayor a máximo, ¿qué pasa? Si X es mayor a máximo, entonces en ese caso queremos que máximo tome el valor de X. Entonces hacemos directamente que máximo sea igual a X. Porque lo que va a hacer es recorrer toda la lista. Va a ver si va a entrar con 5. Después va a recorrer, va a decir 7 es mayor a 5, entonces máximo va a ser 7. Después tenemos 13 es mayor a 7, entonces va a tomar el valor de 13, después 29 y así máximo va a ser igual a 29. Entonces si imprimimos deberíamos tener 29, que eran 5, 7, 13 y 29, y 29 es el mayor. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos saber cuál es el factor primo más largo del número, este número larguísimo. Entonces, ponemos acá ese número larguísimo, porque sabemos que si vamos a hacer a mano eso, podemos hacer a mano con una calculadora, pero nos va a tomar, no sé, varias horas, en vez de programar en unos minutos y obtener el resultado más rápido. Entonces, 6, 8, 5, 7. Si nos vamos acá, comprobamos que la respuesta en efecto es 6, 8, 5, 7. Entonces, pueden ir viendo, este ejercicio fue un poco más largo de lo acostumbrado. Entonces, por hoy les voy a dejar de tarea simplemente estudiar este ejercicio. No tienen más otra tarea que esa, solo estudiar este ejercicio. Y con eso me despido, chicos, nos vemos y sigan practicando matemáticas.